General, me da mucho gusto saludarles, un gran honor. Gracias por venir. Esto es televisión popular y la gente del pueblo, esto es lo que ve. Entonces, sus palabras para un acontecimiento como este son vitales para entenderlo. Bueno, lo primero que debo de hacer Sí, señor. es mostrar mi satisfacción, como en otras ocasiones, Sí, señor. del pasado más o menos remoto y ahora de estar en este espacio, por esa característica que tú has mencionado sobre la popularidad. Estamos hablando que es un espacio que ve la gente llana, el ciudadano de a pie, y que está involucrado, porque yo siempre he dicho una cosa, los héroes hacen la historia a veces, las que la hacen permanentemente es el ciudadano común, sin que eso implique una discriminación de por sí. Bueno, pero yo creo que después de extender un saludo muy dominicanista a ti y a todos los miembros de tu equipo, pero además un saludo dominicanista al ciudadano, a ese ciudadano que tú invocaste en el principio. Yo debo ponderar tu introducción y sobre todo el documental, porque el documental muy informativo y necesario para las nuevas generaciones de dominicanos, me dan la oportunidad a mí de hacer un análisis sucinto de las razones y ponderar el hecho mismo, que es como herramienta necesita el ciudadano en estos momentos, y que nunca debe relegarse. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención lo que tú señalaste con tu veteranía de comunicador, cuando tú te refieres a que, y eso podemos verlo, que si no es por estos espacios, entonces hubiese pasado ese evento sin pena y sin gloria, ausente inclusive de todo lo que es las comunicaciones escritas, etc., para celebrar el aniversario. Pero también eso me lleva a ponderar, a categorizar lo que se vio en el documental. Hay que agregarle que la Guerra de Abril es el acontecimiento más importante del siglo XX. Y déjeme decirle una cosa, un siglo que está embarazado, que está preñado de grandes acontecimientos. Yo creo que realmente, sin caer en ese vicio que tenemos todos los dominicanos, de hablar de las primacías y de los más, etcétera, de las hipérbolas, yo debo decir que junto con ese acontecimiento debemos, quizás el que rivaliza con él en importancia, es el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, en que en ambos acontecimientos que están íntimamente relacionados hay un antes y un después. Bueno, ¿por qué digo que el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo está muy relacionado? Porque realmente hay que situarse en el momento. Y entonces usted va a tener como resultado de que se hizo una transición imperfecta de la dictadura a la democracia. Y en eso tuvo que ver el papel de los llamados poderes fácticos, entiéndase la Iglesia, las Fuerzas Armadas, el poder extranjero. Entonces hubo un acuerdo de conveniencia. ¿Por qué? Porque el poder extranjero, llámese los Estados Unidos, tenía el temor de que la muerte de Trujillo, en la que de alguna forma ellos alentaron, produjera la ocurrencia de otra Cuba en el Caribe, y eso monitoreó todo. Sí. Señores, hay que ver una cosa, que la gente no está obligada a saberla, pero nosotros sí a comunicarla, que la muerte de Trujillo ocurre precisamente en el mes de la invasión de Bahía de Cochino, y después es sucedida por la crisis de los misiles. Entonces, fueron los Estados Unidos que armaron ese cambio de conveniencia entre los poderes fácticos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Para no teorizar más. Lo que hicieron fue que se repartieron los fastos de esa dictadura unipersonal y autocrática entre los poderes fácticos. Y cada cual, de hecho, cogió su porción. Entonces tuvimos un trujillismo plural. Eso fue lo que sucedió. Naturalmente, ese proceso llenó de inconformidad a las grandes mayorías del pueblo dominicano que quería y anhelaba ese cambio. Entonces, por fin se dio, después de ese evento, se dio el caso de la elección del primer presidente democrático del país,
que fue el profesor Juan Bosch, y que esos mismos sectores retardatarios, en que están incluidos los 4 poderes fácticos, entonces trataron de yugular el esfuerzo y trataron de yugularlo en un gobierno puramente democrático y avanzado. Bueno, duró 7 meses y vino el derrocamiento. Y con el derrocamiento, entonces, se fue a pique el logro de la Constitución del 63, que la gente lo menciona de forma emblemática, pero hay que saber que junto con la Constitución de Moca del 1858, la de Moca, y esa Constitución fueron las más liberales, adelantadas, progresistas y democráticas del país. Bueno, entonces sumamos una frustración a otra frustración, y ahí están las bases, como dice el documental muy claramente, de las razones de la Guerra de Abril. De la Guerra de Abril hay que ponderarlo. Yo quiero que tú me permitas que yo rápidamente haga un paralelismo histórico, basado en un trabajo del profesor Bosch, que las jóvenes generaciones deben leerla. Él habla de la restauración de la República y de la Guerra de Abril como 2 revoluciones burguesas inconclusas en sus efectos. Bueno, no hay que hablar mucho, y haciendo ese paralelismo, yo lo quiero hacer cronológicamente en función de la rapidez. Lo primero que hay que ver, que la anexión a España, donde feneció la Primera República, fue producto de lo que se ha llamado, tratando de buscarle la vuelta a la traición del general Pedro Santana, que traicionó lo único que él no podía traicionar, que era la República Dominicana y sus fueros libertarios. Entonces, eso desencadenó ese proceso revolucionario que fue la Guerra de Abril, que se parece mucho, bastante, a la Guerra de Abril, la restauración y la Guerra de Abril. ¿Por qué? No solamente en la incapacidad que tuvo el Partido Azul, que es el partido de la restauración, de implantar un Estado burgués en la República Dominicana e instituciones burguesas. Y entonces, la gran contradicción política es que el producto que se beneficia, estoy hablando políticamente, de la guerra de la restauración, es la ascensión al poder a un señor que se llamó Buenaventura Báez, que fue 5 veces presidente de la República, uno de ellos antes de la anexión y después de. Bueno, en la Guerra de Abril pasó exactamente lo mismo. Ese acontecimiento fue seguido por un personaje, indudablemente un proteo de la política dominicana, que fue el doctor Joaquín Balaguer, que hay otras coincidencias, ambos, su partido era el Partido Colorado, el Partido Rojo, y el doctor Balaguer no fue 5 veces presidente de la República, fue 6 veces presidente de la República. Una entrevista, distinguido, que le hicieron a Wessing y Wessing, en Miami, en el 99, decía él que la razón concreta de esa Guerra de Abril es que Juan Bosch chocó con los poderes fácticos, textualmente lo dice. No, exactamente. Con la iglesia, con las Fuerzas Fuerzas Armadas. Es lo que te estoy diciendo, pues yo te estoy hablando cronológicamente, recuérdate. En el 61 la anexión, 100 años después vino el ajusticiamiento de Trujillo y viene el 63. En el 63 derrocan al profesor Bosch. 100 años antes, casi exactamente 100 años antes, entonces estalla la guerra restauradora. Y entonces tenemos el 65, que 100 años antes termina la guerra restauradora con la victoria militar, la desocupación del territorio nacional de las fuerzas extranjeras. En esa situación hay que, indudablemente, porque nosotros a veces contamos los intersticios de la historia y la figuración metahistórica, hay que decir que la organización política que produjo la Guerra de Abril, por razones obvias, fue el Partido Revolucionario Dominicano. Y tú mencionaste otra cosa y lo mencionó también, pero tú lo mencionaste en la introducción, algo muy importante, que la gente quiere desvincular de eso el papel de las Fuerzas Armadas. Fueron miembros de esas Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, lo que no solamente capitanearon, sino promovieron la Guerra de Abril y la planificaron. Entre ellos la figura, que hay que mencionarla, emblemática del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ¿verdad? Claro. Fíjate, y en el caso del coronel Camaño, que no se puede desvirtuar, no en los inicios y en la forja de eso,
a mí me llama mucho la atención, y es admirable, que circunstancialmente él ocupa la jefatura, por las circunstancias, la jefatura. Y eso era una papa caliente que no todo el mundo lo tomaba, pero él no solamente la asumió, sino que permaneció leal a ese dictado hasta el final de la guerra de abril. Por cierto, hay una frase que yo creo que es la frase que a mí más me gusta. ¿De ese periodo? Del coronel Camaño. Ah, de Camaño. En las negociaciones que se hicieron después de la guerra de abril, se reunieron los políticos, miembros de los organismos internacionales, para buscar entonces los armisticios. No los resultados, porque las guerras civiles no las gana nadie, las pierde el pueblo en su unidad. Y entonces podemos ver que él cuando sale, los periodistas, ustedes le preguntan a él, y él dijo una sola frase, dijo: el negociar de los políticos es más sucio que la bota yanqui. Eso es una palabra demoledora que narra lo que es una costumbre. El negociar de los políticos es más sucio que la bota yanqui. Claro. Imagínense de dónde salió esa reflexión de un hombre simple, de un hombre sin literaturas, no era un intelectual, era un hombre de acción, y por eso tomó esa determinación tan importante, ¿verdad? Yo creo que hay en el coronel Camaño, a despecho de la importancia de los otros, son 3 coroneles Camaño en nuestra historia. Está el coronel Camaño de ese proceso de la guerra constitucionalista que asume esa responsabilidad, y segundo está el Camaño y la revolución que enfrenta la oprobiosa intervención norteamericana. Ese es otro Camaño. Y el tercer Camaño es el Camaño de Caracoles, ¿verdad? Son 3 personajes en uno solo, con las mismas características de su temperamento. Porque hay que destacar también que para mí, yo me uno a la gente que dice cosas importantes. Una de ellas es que el coronel Camaño le tenía terror a la política. Era un hombre fundamentalmente... militar. Sí, un militar, miembro de esas mismas Fuerzas Armadas a las que perteneció, que hay que destacar, Fernández Domínguez, claro, el general Lora Fernández, el coronel Montearache, el capitán de navío Noverache, que fue el hombre de la parte táctica de la guerra, de la táctica. Entonces, una particularidad muy importante para las nuevas generaciones, la fundamental, es que la guerra de la restauración fue una guerra fundamentalmente civil. Fue una guerra civil que la gente desconoce. Fue una guerra civil de 2 sectores del gran dilema de la fuerza de la República Dominicana, que es las corrientes conservadoras y las corrientes liberales. Bueno, y déjame decirte que después siempre se constituyó, desde el fusilamiento de Sánchez y del general José Contreras en Moca, el 2 de mayo, que vamos a cumplir en estos días también un aniversario más, se convirtió en una guerra de liberación nacional. La guerra de abril tuvo los mismos perfiles. Fue una guerra civil, ¿verdad?, que involucró sectores de las Fuerzas Armadas, que hay que decirlo, las Fuerzas Armadas es un pleito entre guardias que desbordó los contornos por una serie de razones hacia la parte civil. Y con una cosa que tú sabes muy bien, ya yo dije que fue el PRD en la organización política, pero déjeme decirle un hecho histórico. El 24 de abril, que cayó sábado, ese día se casaba Amin Abel Hasbún en Puerto Plata. Y estaban los principales dirigentes a la izquierda. Y cuando alguien en medio del matrimonio, de la festividad, le dice: mire, está pasando una cosa grave en Santo Domingo, y le cuentan el criterio de muchos de esos hombres de la izquierda, porque eso es otro problema de la burguesía que no va a parar en nada. Sin embargo, hay que destacar que cuando la guerra se convierte en una guerra de liberación nacional, no solamente la izquierda se incorpora, sino que se incorpora de muy buena fe, no solamente buena fe por ese motivo, sino también que pudo sumar la experiencia en el manejo y organización de las masas, porque muchos de esos hombres de la izquierda, estoy hablando del 14 de junio fundamentalmente, entonces habían estudiado y se habían formado en los países de la órbita socialista y tenían
esa experiencia, que fue también importante en el desarrollo de la guerra, que estoy contigo, que debemos conocer en sus detalles. Y voy a meter un anuncio. ¿Un anuncio? Claro. Déjame recordarte, que yo creo que hasta tú participaste, que en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, siendo yo ministro de las Fuerzas Armadas, se hizo un gran seminario sobre la guerra de abril. Yo participé. Sí. Bueno, sí. ¿Para qué? Para sanar esas heridas. Mire, no quiero que se me vaya el tiempo, porque esta guerra de abril hay que contextualizarla con una frase que usted dijo ahorita. Y es que jamás otra Cuba en el Caribe. Es la Guerra Fría la que provoca el desenlace, la que hace que Estados Unidos tome cartas en el asunto y lo decida de manera rotunda, finalmente. Dice, entre los intersticios de la historia hay un detalle interesante, para que tú veas lo influyente que fue ese acontecimiento. Fidel Castro, que era un político de pies a cabeza, le dice al Che Guevara que estaba perdido, que él debería aparecer en Santo Domingo. Y el Che Guevara, con muy buen juicio y conocedor del juego, le dice, tú no sabes que Santo Domingo es la joya de la corona del imperialismo. Además, ahí Trujillo dejó unas Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que, ataviada. Claro. Entonces, le dijo eso y no apareció nunca aquí, aunque se dijo en la Guerra de Abril que aquí estaba el Che Guevara, etc. O sea que, indudablemente, la Revolución Cubana tuvo una influencia determinante, no solamente en la intervención norteamericana, en las razones, sino también en el mismo tópico que hay que recordar, que la juventud dominicana, a partir de Manolo Tavares Justo, estuvo embuida en una cautivación de la Revolución Cubana hacia... Y eso influyó mucho. En este minuto, ¿qué hay que decirle al pueblo dominicano finalmente con respecto a la Guerra de Abril? Bueno, lo fundamental, que para lo único que sirve la historia. La historia no es una aglomeración de fechas. Ya dijo el poeta que los historiadores cuentan lo que pasó. Los poetas dicen lo que va a pasar, ¿verdad? Con una especie de sentido subliminal. Entonces yo lo que pienso que esa Guerra de Abril es una herramienta de la memoria en la vida sin tiempo del ejemplo que las nuevas generaciones dominicanas no deben perder. No con el romancero heroico solamente, sino de la lucha ciudadana por la democracia. Es más, todo lo que ha pasado de la Guerra de Abril para acá, esa democracia imperfecta que tenemos, en el buen sentido de la palabra, que no es perfecta, es propia precisamente de ese esfuerzo de esos hombres que asumieron su papel en su momento. General, muchas gracias. Compré ayer en Cuesta un libro, una antología de poesía femenina china. Sí, muy buena. Pero muy buena. Muy buena. 100 años de poesía femenina china. Sí, tú sabes que la poesía china es... buena. A mí me cautiva porque es casi animista. Animista. Y entonces, en ese sentido, cuando hablo de animista, hablo de pureza también, porque ahí usted encuentra rasgos. Canción al trigo. Sí. Uy, bueno, recuérdate que eso monitorea toda la historia y la cultura china, ¿verdad? Fíjate que yo vi en el Museo de Taiwán, en el Museo Imperial, que fue trasladado cuando pasaron los nacionalistas hacia Taiwán, yo vi en un grano de arroz, hay que verlo con lupa, un poema del gran poeta chino Li Taipei. Esa no es la pronunciación, pero así la digo yo, Li Taipei, en un grano de arroz. O sea que los chinos, en ese aspecto que todos ellos viven de la cultura. ¿Le gusta la poesía, general? Sí. Mire, le queda muy bien su camisa verde. ¿Verde qué color es ese, Jenny? Verde menta, sí, dice bueno, Jenny Blanco. Ese es el color de la agrupación política, del partido político a que yo pertenezco ahora. Pero quiero mencionar mis antecedentes. Los guardias es de verde olivo. De verde olivo. General, muchas gracias. Gracias por venir. Ojalá que usted tenga tiempo para de cuando en vez venir. Por el dominio que tiene de la historia. Yo digo como dice un gran político dominicano, que él dice, si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo.